Buenas tardes, mis amados hermanos de Clínica del Alma. Estamos aquí una vez más. Mi nombre es Isaí Morales y venimos en esta tarde tratando un tema muy interesante con la hermana Benita Morales. Ella trabaja en el Ministerio de Sanidad Interior y Liberación. En esta hora vamos a tener un tema muy interesante, así es que vamos a comenzar acerca de lo que es sanidad interior y liberación. Amén. Hermana Benita, ¿cuánto tiempo usted tiene trabajando en este Ministerio de Sanidad Interior y Liberación? Aproximadamente como unos 17 años tengo sirviendo al Señor en este ministerio. Amén. Bueno, hermana Benita, este ministerio, ¿dónde comienza en la iglesia del Señor? ¿Dónde podemos encontrar una base que nos hable acerca de sanidad interior y liberación? En Marcos 16:15 nos habla de la primera liberación y de cómo vamos a orar por los enfermos, ¿verdad? Dice así, por todo el mundo, cuando el Señor Jesús dijo, vayan por todo el mundo, ir por todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura. Dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Dice, estas señales seguirán a todos los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios. Y tomarán en las manos serpientes y no les hará daño. Dice, sobre los enfermos pondrán sus manos y estos sanarán. Amén. Y de ahí empieza la liberación, ¿verdad? Y no nomás en este pasaje, sino hay muchos más en Mateos, Lucas, Juan. Hay varios pasajes donde nos habla de la liberación, porque el Señor Jesús, ese era su ministerio, era liberador. Y Él venía echando fuera demonios, y de esa misma manera nos delegó a nosotros esa autoridad. Amén, amén. Hermana Benita, ¿y este ministerio de liberación dónde comienza en el Antiguo Testamento? En el libro de Éxodos, cuando el pueblo de Dios fue liberado por Moisés en Egipto. Ahí empezó la primera liberación del pueblo, porque él estaba esclavizado, ¿verdad? Como ya muchos conocemos. Estuvo esclavizado por 400 años y fue cuando Moisés fue a libertarlos por mandato de nuestro Señor Jehová de los ejércitos. Amén. Bueno, hermana Benita, vemos que hay mucha polémica acerca de este tema de sanidad interior y de liberación, porque en muchas iglesias no hay este ministerio, no se desconoce, ¿verdad? Que tenemos una guerra espiritual. En muchos de los casos se dice que un cristiano no puede ser influenciado y que no tiene demonios y que tampoco puede ser poseído. ¿Usted qué nos puede decir acerca de esto, hermana Benita? Pues los cristianos, pues casi la mayoría, en relación a que están influenciados, la mayoría de la iglesia, porque si es alguien a quien va a perseguir el enemigo, es a los cristianos. ¿Por qué? Porque ya se les salieron de la mano. Entonces tiene que ver la forma de cómo regresarlos al mundo, y los viene a influenciar. Y posesión, pues no están poseídos. Si son de Jesucristo y han sido lavados y comprados con la sangre de Jesús, no están poseídos, pero sí pueden estar influenciados. Amén, amén. Bueno, un endemoniado, ¿en qué grado puede ir? Bueno, un endemoniado puede ser posicionado completamente o nada más influenciado. Depende de cómo la persona o el hermano esté sirviendo a Dios, ¿verdad? Si no le sirve a Dios y se va más al mundo, se mete más al mundo, puede llegar a ser posesionado, pero ya no va a ser del Señor, sino que ya cuando hacen pactos y rituales y cosas malignas, le entregan todo a Satanás, pueden ser posesionados, pero se pierde su alma. Pero algunas personas pueden ser solamente influenciadas
a hacer cosas malas, pero si ellos vienen al arrepentimiento, ellos pueden ser libres por medio de Amén. liberación. Amén. Hermana Benita, ¿y usted qué nos puede decir en relación a todas las enfermedades que hay? Eh, ¿Estas enfermedades tienen que ver algo con esa influencia espiritual o demoníaca? Sí, muchas de las enfermedades son espíritus malignos, son consecuencias del mismo pecado que la persona ha cometido, que ha vivido, o porque o trae una herencia familiar de parte de sus padres, de sus antepasados, de sus familiares, de sus abuelos, de sus ancestros. Por eso la palabra también habla en Éxodos 25, habla de las maldiciones generacionales que van a traspasar de los padres sobre los hijos, nietos y bisnietos hasta la cuarta generación. Y de esa manera, esas tendencias malignas de nuestros padres que practicaron ellos, si por ejemplo practicaron brujería, hechicería y nos entregaron a ello, pues vamos a heredar, no toda la familia, pero algunos van a heredar esa tendencia, otros van a heredar otro tipo, van a heredar las enfermedades, otros van a heredar alcoholismo, otros van a heredar droga, adulterio, fornicación, etcétera. Hay muchas influencias demoníacas, enfermedades. Hay gente que ha vivido enferma toda su vida porque es una herencia familiar, pero hay una manera de cortarla. Oh, hermana Benita, pues esto se desconoce, pues en mucho pueblo de Dios, ¿verdad? Que está atado y que pues mucha gente está enferma y no sabe que tiene que ver con alguna maldición generacional, como usted nos decía hace un momento, ¿verdad? El Señor nos mandó en su palabra, bueno, en Isaías 61, amén. Ese es el ministerio de nuestro Señor, amén. Sí, donde nos habla que pues Él nos mandó a libertar a los cautivos. Amén. Y está hablando ahí acerca de la liberación. Está hablando acerca de las personas que están cautivas por enfermedades, encarceladas, porque habla de encarcelamiento, ¿verdad? Si puedes hacerme el favor de leerlo. Amén. Dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Reedificarán las ruinas antiguas, y levantarán los asolamientos primeros, y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Y extranjeros apacentarán vuestras ovejas, y los extraños serán vuestros labradores y vuestros viñadores. Y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios seréis llamados, comeréis las riquezas de las naciones, y con su gloria seréis sublimes. En lugar de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra, os alabarán en sus heredades, por lo cual en sus tierras poseerán doble honra y tendrán perpetuo gozo. Porque yo, Jehová, soy amante del derecho, aborrecedor del latrocinio para holocausto. Por tanto afirmaré en verdad su obra y haré con ellos pacto perpetuo. Y la descendencia de ellos será conocida entre las naciones, y sus renuevos en medio de los pueblos. Todos los que vieren reconocerán que son linaje bendito de Jehová. En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Amén. Pues aquí el Señor está diciendo también de las generaciones. Amén. Sí, habla de las generaciones. Ahí cuando nos habla de que tenemos que darle libertad a los cautivos, está hablando de una liberación, pero no está hablando de ir a... no está hablando de personas en lo físico que
que estén encarceladas. Claro que también por ellos estamos orando, ¿verdad? Pero está hablando en lo espiritual, en el encarcelamiento del alma y del espíritu. Lo que muchas personas ignoran, aún los cristianos y aún gente que conoce mucho de Dios, es de que cuando una persona peca, su alma queda atrapada en una cárcel, está encarcelada esa persona, y a eso nos está llamando el Señor, a darles libertad a los cautivos. Cuando una persona pasa a liberación, va a ser sacada de donde está cautiva. Probablemente pueda estar cautiva en una tendencia de alcoholismo, drogadicción, una tendencia de prostitución, de adulterio y fornicación. Puede estar atrapada en una maldición de homosexualidad, de asesinato, de sicarios o gente malvada. Puede estar atrapado en diferentes niveles de una cárcel. Y de esas cárceles son de las que está hablando en Isaías 61, ¿verdad? Donde nos habla de regiones de cautividad. Esas regiones, esas cárceles se encuentran en el mundo espiritual hacia abajo, yendo hacia el infierno. Hay niveles 1, 2, 3, hasta llegar al 7. Quizás haya hasta más, pero conforme uno se meta más buscando en Dios y ejerciendo más este ministerio de liberación, el Señor va a ir revelando esos lugares ocultos. Por eso dice en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Porque cuando más nos metemos a buscar en Dios y a trabajar y ejercer el ministerio que Él nos ha dado, el Señor nos empieza a traer revelación. Amén, amén. Venimos aprendiendo más. Es como alguien que va a la escuela, pasa desde el primera, desde el kinder, va subiendo hasta llegar hasta la universidad, ¿verdad? Entonces así también nosotros, conforme nos metemos más en liberación, vamos a aprender más porque nos va a ser revelado de parte de Dios. Amén, amén. Hermana Benita, entonces esto quiere decir que una persona puede estar aquí en la tierra caminando como si nada, mientras parte de su alma está atrapada. Y su espíritu está atrapado, cierta parte. Fragmentos, pedacitos. Yo creo que por ello el salmista David decía, saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre, porque él estaba preso, o sea, él estaba aquí en la tierra, pero cierta parte de su alma estaba preso. Estaba en una opresión demoníaca, por así decirlo. Alguna presión de tristeza, de amargura, depresión, o de algún vicio, ¿verdad? Porque bueno, yo pienso que eso también tiene que ver, hermana Benita. Sí, muchas personas caminan aquí en el mundo y se ven sanas, se ven bien, pero parte de su alma está atrapada en alguna parte en el mundo espiritual. Puede estar atrapado en vicios, puede estar atrapado en enfermedades, puede estar atrapado en depresión, en desánimo, en desaliento, tristeza, amargura, pesadillas, depresión, en insomnio, en falta de nerviosismo, ¿verdad? Falta de contentamiento, en ira, en enojo, en muchas son las armas del enemigo que usa para atrapar al ser humano, porque sabe que de esa manera lo puede destruir. Entonces le quita un pedacito de su alma y de su espíritu y los encierra en alguna parte en ese mundo espiritual, de esas cárceles de prisión de las que estamos hablando. Y es muy importante que nosotros conozcamos el mundo espiritual, y muchas veces lo ignoramos y no sabemos. Mucha gente toma pastillas para los nervios y nunca se compone. Es que está atrapada en algún lugar, alguna prisión espiritual, y tiene que salir de ahí. ¿Y cómo va a salir? Solamente por medio de liberación, o por sanidad interior y liberación. Hermana Benita, qué interesante todo esto. Todo el problema con demonios, por así decirlo, entonces tiene que empezar con una herida en el alma, para que entre ¿cómo se mueven los demonios? ¿Ellos tienen puertas o ellos pueden abrir puertas
Mm, hay muchas maneras. Vamos a poner, por ejemplo, que a una niña la violen, la tomen por sorpresa, la violen, la torturan, la lastiman. Esta persona, en el momento que ella es violada, o esta pequeña, entran demonios de abuso sexual, de violación, de incesto, de todos los demonios que se le puedan, ahí se le amontonan, y después esta persona, aunque ella no quiera, cualquier persona la va a ver como un objeto sexual. Entonces, como un objeto para martirizar o para abusar, y por eso es importante que una persona que ha sido dañada de esa manera pase por liberación para que sea libertada y sean rotas esas cadenas y sea sacada de esa prisión de lo que de fue abuso. presa, de abuso, de violación o etcétera, ya sea niña o sea niño, porque es muy importante, porque eso le va a traer un trauma hacia los hombres, hacia su agresor, hacia las personas mayores del mismo sexo o no de su sexo, pero va a traer odio, resentimiento y rencor. Entonces es importante que tiene que ser sanada su alma y su espíritu, y tienen que ser sacados de esa prisión donde cayó al momento que fue violado. Hermana Benita, bueno, entonces esto quiere decir que un espíritu, supongamos, de abuso puede traer Grandes consecuencias. una cadena de varios Sí, espíritus. Por ejemplo, sí, esta cadena de abuso trae rechazo, más. amargura, trae consigo, trae varias maldiciones más. Sí, trae varias maldiciones. Se hace una cadena y esa jala otra y trae abuso, trae tormento, maltrato, enfermedades, nerviosismo, estrés, insomnio y muchas otras cosas que la gente padece. Trae esquizofrenia, locura, demencia, impotencia, miedo, temor, pánico. Trae muchas consecuencias. Entonces, aunque vaya al doctor, pues simplemente vendrá como un adormecimiento, como un calmante solamente, pero nunca se va a componer, porque es espiritual, no es físico. Entonces quiere decir, hermana Benita, que esta maldición trae muchas más. Y si no se, Acarrea más. y si no se sana lo antes posible, entonces llega a una total destrucción. Sí, puede llegar al suicidio, a llegar a matarse, a quitarse la vida, a intentar quitarse la vida de alguna forma, cortarse, torturarse. Hay mucha gente que quiere calmar el dolor haciéndose cortaduras en las manos, rasguñándose, sacándose sangre, creyendo que es lo que le hace creer el enemigo que va a sanar sus heridas, o quiere llamar la atención, ¿verdad? Y trata de lastimarse hacia sí misma, pero son los espíritus que están dentro de la carne que le están influyendo a destruirla, porque esa persona tiene un ministerio muy importante delante de Dios y el enemigo lo quiere quitar de en medio. Hermana Benita, pues yo creo que por eso la palabra de Dios dice que el enemigo no vino sino para robar, matar Y y destruir. destruir. Ujú. Amén. Empieza por robar hasta que llega a una muerte espiritual Así y es. completamente a una destrucción. El Ujú. enemigo viene a devastar las almas, pero Así dice que Él es. vino para darnos vida y Y vida vida en en abundancia. abundancia. Pues a todo nuestro público de Clínica del Alma, este tema está muy interesante. Esta es la primera parte de muchas más que haremos, primeramente Dios. Si tienen dudas, preguntas, comentarios, les invitamos a que nos dejen sus preguntas, sus dudas, y en breve vamos a tratar de responderlas, ¿verdad? Es muy extenso este tema y es muy corto el tiempo que tenemos, Ujú. pero Dios mediante estaremos aquí para la próxima vez con muchas más Podemos orar por respuestas. ellos. Amén. Cualquier duda, pregunta, aclaración, para oración, déjenos sus peticiones y nosotros, primeramente Dios, vamos a estar pidiendo por ustedes. Amados hermanos, Dios les bendiga. Amén. Clínica del Alma, les mandamos un cordial abrazo, un Amén, amén. saludo a todos, les amamos en Bendiciones. Cristo y pues hay que seguir adelante trabajando y conociendo más de nuestro Dios. Amén. Amén. Dios les Que Dios bendiga les a bendiga a todos. todos. Amén. Amén.